Buenos días, Venezuela. Le damos la cordial bienvenida a todos nuestros oyentes. Hoy un día muy especial donde estamos agradecidos de Dios por darnos la oportunidad de volver a estar al aire con ustedes cuando ya son las 8:08 de la mañana. De verdad que hoy vamos a aprender muchas cosas acerca de las Escrituras. Y es importante aquellas personas que nos escuchan por primera vez. Ahora Andrés les va a estar dando un breve resumen de lo que estuvimos conversando ayer. Y quiero también darle la bienvenida a aquellos amigos que sintonizan Radio Tiempo 1200 AM en su programa Reflexiones. Estamos aprendiendo a interpretar las Escrituras, a interpretarlas, a estudiarlas. Muchas veces tenemos esas preguntas: ¿cómo puedo estudiar la Escritura? ¿Cómo sé que es inspirada por Dios? ¿Cómo sabemos que el dedo del hombre no es el que está poniendo el sentir de la palabra? Todas esas cosas las estaremos desarrollando en el día de hoy. Estaremos trabajando con ustedes en la dirección general, el pastor Andrés Noguera. En la gerencia de producción, el licenciado y pastor Oliver Noguera. En los controles técnicos tenemos a Saulito Hernández, y frente al micrófono, ¿quién te habla? Carolina de Noguera. Hola, Andrés Noguera, para todos ustedes, 25.468, su certificado de locución. Gracias por estar en sintonía del programa Reflexiones a través de Radio Tiempo 1200 AM, transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestra cuenta en Facebook, www.facebook.com/Andrés Noguera. Ahí puede buscarnos en Facebook. Estamos transmitiendo en vivo a través de en la cuenta de Andrés Noguera en Facebook Live. También estamos transmitiendo ahorita en vivo por Instagram. Te coloca @pastorandresen y ahí en Instagram ubica las transmisiones que están en vivo y ahí nos va a poder ubicar. Nuestra página en internet, la www.radiotiempo.com.be, repito, www.radiotiempo.com.be. Y también queremos invitar a nuestros oyentes para que nos escriban por mensaje de texto. El teléfono es 0416-804-0407. Te repito el número telefónico donde puedes compartir este tema con nosotros, 804-0407. Allí puedes escribirnos y darnos tus inquietudes, escribir tus preguntas, y a medida que vayamos desarrollando el tema, pues vamos dándote respuesta a ellos. Bien, el día de ayer, vamos rápidamente con un resumen, hicimos una introducción acerca del tema de la interpretación. Y hablábamos de la importancia de poder conocer reglas y normas que tienen que ver con la interpretación al momento de nosotros escudriñar las Sagradas Escrituras. Pero la interpretación, decíamos, no es solamente para los textos sagrados. Yo creo que cuando nosotros leemos cualquier libro, aunque sea de receta, nosotros debemos conocer ciertas normas acerca de la interpretación. Y una de las cosas más sencillas de la interpretación es tomar en cuenta el texto. Por favor, súbemelo un poquito de volumen a los audífonos. Es poder tomar en cuenta el contexto del texto que nosotros estamos leyendo. O sea, si nosotros venimos hablando de una ciudad, la ciudad
de metrópoli. Y estamos hablando de que la ciudad es hermosa, es grande, es bonita, tiene muchos habitantes, y al final yo digo, y ella se hundió, y leo solamente y ella se hundió, para yo saber a qué me estoy refiriendo cuando digo ella se hundió, yo tengo que leer el contexto. Dice, vine hablando de la ciudad de Metrópolis, entonces ella se hundió es la ciudad. Entonces muchas veces nos pasa esto con los titulares de la prensa. Una vez estaba leyendo un artículo de prensa refiriéndose a un presidente que estaba en aquel momento en Venezuela y decía, presidente tal mató a un periodista. Y ese era el titular, pero cuando vas adentro al cuerpo, entonces estaba hablando de un juego de ajedrez donde el presidente le había dado jaque mate al periodista, un periodista muy conocido. Entonces, si tú solamente lees el titular, pero no lees el contenido del reportaje, entonces tú puedes especular. Eso nos pasa mucho con la escritura, y lo queríamos mencionar ayer, pero por falta de tiempo no lo pudimos hacer, que si algo nos debe quedar en estos 3 días de programa, porque no podemos dar todo lo que hemos aprendido en tantos años, si es que nosotros tomemos en consideración el contexto del texto que yo estoy leyendo. Entonces, para poder entender a qué nos estamos refiriendo. Quedamos, y vamos a ir rápidamente porque algunas personas nos preguntaban ayer a través del 0416-804-0407, bueno, acerca de los pasajes que nosotros estábamos dando. Y yo quiero rápidamente recordarles las escuelas de interpretación que existen. Decíamos en el programa de ayer que existe la escuela de interpretación literal, esta escuela que enseña, bueno, que nosotros debemos interpretar la escritura tal cual como la letra lo dice, y tiene algo de cierto. Pero de esta escuela surgió una escuela hiperliteral, que dice que los sagrados escritos se deben interpretar tal cual como lo dice. Entonces exagera la literatura, es hiper, que es una exageración de lo que es lo literal. Entonces, si hay un pasaje que dice reprende a tu hijo con vara, entonces buscamos la vara para pegarle, lo decíamos ayer. Sí. Después tenemos la escuela de la interpretación alegórica o espiritualista. Esta escuela de interpretación alegórica o espiritualista es aquella que de todos los pasajes hace una alegoría, o sea, todo lo relaciona con algo espiritual. Decíamos que si la Biblia dice Jesús fue al río, entonces quieren espiritualizar o alegorizar que ahí río no es el pozo de agua, sino que hay río es porque la Biblia dice que de tu interior correrán ríos de agua viva. Entonces todo lo quieren espiritualizar. Si dicen y Jesús llegó a la fiesta de la boda de Caná y ahí comió pan. Bueno, hermano, y cuando dice que ahí comió pan se está refiriendo es al pan del cielo, él comió del mismo. Entonces todo lo quieren espiritualizar y nunca dan una interpretación correcta. Después tenemos la escuela gramatical, que es muy importante, porque esta escuela de interpretación gramatical te enseña que debes tomar los principios de la gramática, los artículos determinados, adjetivos, sustantivos, las conjunciones adversativas, los signos de puntuación, las figuras retóricas, y es bien importante esta escuela, pero no te puedes quedar solamente con ella. Después tenemos la escuela de interpretación histórica, que es aquella que dice que la Biblia sencillamente es un libro histórico, y hay gente que quiere tomar la Biblia como un libro cronológico, y la Biblia no es un libro cronológico. La Biblia contiene hechos, acontecimientos históricos, pero la Biblia no es un libro cronológico. De hecho, el primer libro que aparece en las Sagradas Escrituras es el de Génesis, pero Génesis no es el primer libro que se escribió. Se cree que el primer libro que se escribió es el libro de Job. Entonces, no lo puedes tomar como algo histórico y cronológico, aunque tiene historia. No es un libro poético, aunque tiene poesía.
Y es necesario que en función de eso nosotros la tomemos en cuenta, la Escuela de Interpretación Histórica, pero no solamente ella. Y por último, la conjugación de 3 escuelas, que es la escuela gramático-histórico-literal, que es la escuela más confiable que nosotros debemos utilizar para la interpretación de la Escritura. Entonces vamos a hacer una pausa que ya nos corresponde. Recuerda los números telefónicos, sí, claro, en la página, y decirle a la gente de Facebook, la gente que nos está viendo por Instagram, que nosotros continuamos aquí. Vamos a hacer la pausa porque estamos grabando también el programa para televisión, pero ya estamos de vuelta con ustedes. Bueno, nuestros números telefónicos 0416-804-0407, por allí tu mensaje de texto. El 0212-730-1579, por allí nos puedes llamar, y nuestras cuentas en Twitter, @radiotiempo1200, en Instagram, @radiotiempo1200 y Facebook, Radiotiempo 1200 AM. Hacemos una pausa y ya regresamos. Sigue con ustedes, Reflexiones, con los pastores Andrés Noguera y Carolina de Noguera. Bueno, y continuamos con nuestro programa Reflexiones por Radio Tiempo 1200 AM, cuando ya son las 8:20 de la mañana. Por acá hay una pregunta, Andrés. ¿La hermenéutica es una ciencia? ¿Qué hace esa materia o esa ciencia? ¿Qué estudia? ¿O cómo la podríamos interpretar a aquellos amigos que de repente están sintonizando y dicen, ¿de qué están hablando esta gente? Todo lo que se puede estudiar y confirmar es ciencia. Okay. Entonces, la hermenéutica, ¿cuál es el concepto de ella? Es el arte de interpretar los textos de manera correcta utilizando reglas. Eso es la hermenéutica. No confunda hermenéutica con homilética. Homilética es el arte de preparar un bosquejo y dar una enseñanza, donde tienes que utilizar la oratoria, la dicción, el movimiento, tu lenguaje corporal de manera correcta. La homilética tiene que ver con el tema, la introducción, el bosquejo del mensaje. Pero cuando yo puedo interpretar los textos bíblicos y lo uso utilizando las reglas de interpretación, esa ciencia se llama la hermenéutica. Y es ciencia porque la puedo investigar y la puedo comprobar. Okay. El otro concepto que debemos manejar es el concepto de la exégesis. Hoy en día se escucha mucho hablar de lo que es la teología exegética. Teología es la ciencia que estudia los asuntos de Dios. Y la exégesis es la investigación científica de los textos sagrados en su idioma original. Es decir, cuando nosotros hacemos una investigación de los textos originales, eso se conoce como exégesis. Esto es una ciencia que investiga el hebreo bíblico, el griego bíblico y el arameo bíblico. Tú hoy en día vas a Grecia y ahí hablan griego, pero no vas a oír el griego bíblico. El griego bíblico en aquel momento era otro. Con esa materia de exégesis podemos considerar o determinar el significado de la palabra. Porque el exégesis, al hacer la investigación científica, el exégesis te da algo que es la etimología de los términos. Entonces, cuando tú utilizas la etimología del término, tú hallas el significado de la palabra. Por ejemplo, vellón. Ay, le voy a poner un vellón al Señor. Etimológicamente hablando, el vellón es un pedazo de piel con pelo de camello. Eso es un vellón. Alegóricamente hablando, cuando dicen voy a ponerle un vellón al Señor, se están refiriendo a una prueba para que Dios me responda. De paso, como estamos enseñando interpretación, hoy en día no se le deben poner vellones al Señor para que el Señor confirme las cosas, porque hoy en día tenemos la palabra y hoy en día tenemos el Espíritu Santo que nos está guiando a toda verdad. Y Corintios capítulo 2, primera carta, dice que Él escudriña lo profundo del corazón de Dios y lo revela a los creyentes, a los hombres. Entonces, si tengo la revelación de la Escritura, tengo la palabra, tengo los dones ministeriales, Dios me puede dar profecía, palabra, ciencia, usar un pastor, un ministro, un evangelista, un apóstol, un maestro, y adicionalmente a ese tengo el Espíritu Santo que me guía a toda verdad. Entonces, ¿por qué le estoy poniendo un vellón al Señor? No lo debemos hacer.
Entonces, fíjate, ayer nosotros mencionamos varios textos de la Escritura y nos pidieron que por favor pudiéramos mencionarlos. Mencionar los textos. Mencionar los textos para que nos puedan seguir. Proverbios 23, 13 y 14. Dice, no detengas el castigo del niño, porque si lo hieres con vara no morirá. Tú lo herirás con vara y librarás su alma del infierno. Entonces la gente, si hace una interpretación hiperliteral, buscan una vara y golpean al niño. Y la vara lo que se está refiriendo es que no seas flexible, no cedas al momento de la reprensión. Si vas al mismo Proverbio, capítulo 29, y lees el versículo número 15, dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho suelto avergüenza a su madre. Vuelve a mencionar la vara. Y cuando vas a Proverbios, en el capítulo número 13, y lees el versículo número 24, dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama madruga a castigarlo. Mira qué importante esto. Sí, sí. ¿Qué hace la persona cuando toma hiperliteralmente este versículo? Dice, el que madruga a castigarlo, entonces lo párese a las 4 de la mañana, porque es de para madrugada. Y ahí el que madruga, lo que quiere decir es el que lo hace a tiempo. Lo hace muy temprano, o sea, cuando es muchacho. Ya lo vas a corregir cuando tiene 15, 14, 18 años, ya no tiene sentido. Sí, entonces, no puedes hacer una interpretación hiperliteral de esto. Pastor, pero usted dijo vara de hierro. Sí, porque cuando tú vas al Salmo capítulo 2, en el versículo número 9, dice, los quebrantarás con vara de hierro, con vaso de alfarero los desmenuzarás. En el lenguaje bíblico, cuando se refería a la vara, se refería a la vara de hierro. Y cuando vas a Apocalipsis capítulo 2, y estoy dando la referencia, esto lo hice porque nos escribieron, porque esto no es un programa de escuela dominical donde hay que darle todos los versículos a la persona. Lo voy a hacer porque, bueno, la persona tomó esto. Entonces vamos al capítulo número 2 de Apocalipsis, y cuando leemos el versículo número 27 dice, y los regirás con vara de hierro. Entonces hay versiones donde dicen, corrija a tu hijo con vara de hierro, y la gente cree que es que hay que darle con una cabilla. Sí. Mira lo importante de lo que hablamos también el día de ayer, para que veamos la idea de la importancia de nosotros poder aprender acerca de la interpretación. No lo vamos a aprender en el programa. El programa lo que está dejando es la reflexión, como tiene su nombre, para que la gente diga, oye, sí, vale, vamos a estudiar, vamos a aprender las reglas de interpretación para que cada día yo sepa mejor cómo estudiar la Escritura, cómo interpretarla. Si nosotros vamos al libro de Job, y lo decíamos el día de ayer, nosotros nos conseguimos en el capítulo número 2 del libro de Job, en el verso número 10, que Job dijo. Le dijo a la mujer, porque la mujer le estaba diciendo, bueno, pero o sea, blasfema ese Dios y muérete. ¿Por qué la mujer le está diciendo eso? Porque Job estaba pensando que todo lo que le pasaba a él venía de parte de Dios. Entonces, hay quienes critican la mujer de Job. Es una insensata. ¿Cómo la mujer de Job le va a decir que maldiga ese Dios y muérete? Porque si es un Dios que te está haciendo todo eso, ¿para qué lo vas a tener? O sea, tenía más razón la misma mujer de Job que el propio Job. Cuando en el verso 9 Job le dice, la mujer le dice, entonces blasfema a Dios y muérete, o sea, maldícelo. Job le dice en el 10, como suele hablar cualquiera de las locas ha hablado. Recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos. Fíjate cómo él dice, recibiremos del Dios el bien y el mal no. Eso trajo, esa interpretación hiperliteral de Job capítulo 2, verso 10, trajo como resultado que la mayoría de los creyentes a nivel mundial piensan que las cosas malas vienen de parte de Dios, porque Job lo dijo. Sí. No toman en cuenta que Job dijo esto lleno de peste, lleno de llagas, muertos los hijos, sin ganado, pobre, miserable, pero desechan el pasaje que se escribió en plena Revelación que dice, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces.
Entonces, pero Job lo escribió, pastor, pero está ahí en la Biblia. Sí, pero ahora vamos a leer entonces el capítulo 42, porque el capítulo 42 también lo escribió Job. Y cuando nosotros leemos el versículo número 3, o vamos a leer desde el 1, dice, y respondió Job al Señor y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Verso 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin sabiduría? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Fíjate que él mismo está reconociendo que lo que hablaba no lo entendía. No lo entendía. O sea, que cuando habló en Job 2.10, él no entendía lo que estaba diciendo. Exacto. Dice, yo hablaba lo que no entendía, cosas difíciles de comprender para mí. De oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Entonces, ¿por qué no tomas en cuenta Job 42.3? O sea, ¿por qué solamente tomas en cuenta Job 2.10, que dice que Jehová dio y que Jehová quitó, y no tomas en cuenta Job 42.3, que dice que lo que él estaba hablando, sencillamente no entendía lo que él estaba diciendo? Entonces, eso es importante que nosotros tomemos en consideración eso. Si vamos a 1 Corintios capítulo 14, pero creo que nos toca hacer la pausa, entonces vamos a ver lo de la mujer que cae en la congregación, que también hay quien lo toma literalmente y le prohíben predicar, ministrar, lo único que pueden dar es la ofrenda y los diezmos, más nada, pero de lo demás, eso está prohibido. Sí. Hacemos la pausa y ya estamos de vuelta con ustedes, breve, hacemos el corte para televisión. Y ya estamos de vuelta aquí en el programa de Reflexiones a través de Radio Tiempo 1200 AM. Sigue con ustedes, Reflexiones, con los pastores Andrés Noguera y Carolina de Noguera. Seguimos aquí en tu programa Reflexiones por Radio Tiempo 1200 AM, 8:33 de la mañana. Por acá nos escriben un mensajito de texto. Dios les bendiga, excelente programa. Saludos al pastor Noguera, me encantan sus predicaciones y son de bendición para mi vida. Bendiciones para todos los que están en cabina. Bendiciones, Jonathan, full sintonía desde Gramovén, Katia. Gracias, Jonathan, por estar en sintonía con nosotros. Igualmente le mandamos un saludo a Douglas Perdomo, un hermano hermoso de nuestra congregación, que está en sintonía también con este programa. Bueno, continuamos, Andrés, con lo que vienes desarrollando. Decía Jonathan de Gramovén que le gustan las prédicas, esas salen de lunes a domingo a las 9 de la noche por Radio Tiempo. 1 Corintios capítulo 14, versos 34 y 35, rapidito dice, vuestras mujeres callen en la congregación porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque es deshonroso hablar en la congregación. Si vas a 1 de Timoteo, en el capítulo número 2, y lees el verso número 11, dice, la mujer aprenda callada con toda sujeción. Estoy leyendo una versión portugués al español. Dice, porque no permito a la mujer enseñar, que fue lo que te aclaré ayer. Sí. Hay un versículo que dice que calle y otro que dice que no le permite enseñar. Y de hecho hay iglesias que hacen eso. Claro, porque estamos poniendo los ejemplos de los que nos preguntaban ayer. Y dice, porque no permito, y fíjate que es Pablo el que está diciendo aquí esto. Sí. Porque no permito a una mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el varón si no está reposada. Si esto yo lo voy a tomar de manera literal, entonces cuando yo voy al libro de 1 de Corintios, en el capítulo número 11, y leo el versículo número 3, dice, mas quiero que sepáis que Cristo es cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza, cubierta la cabeza frente a su cabeza, mas toda mujer que ora o profetiza no cubierta su cabeza, afrenta a su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Explicamos ayer culturalmente que eran mujeres que se cortaban el cabello para identificarse en el puerto de Corintios como prostitutas. Entonces, ¿qué pasa? Llegan a la iglesia, se convierten al Señor y mira lo que dice, toda mujer que ora o profetiza. Entonces, quiere decir que Dios las está usando. Claro. Las estaba usando en la iglesia y oraban y profetizaban. Entonces, ¿cómo es que si oraban y profetizaban,
Dios prohíbe a la mujer enseñar en la congregación. Claro. Entonces, aparentemente hay una contradicción. No hay tal contradicción. Es que debemos entender la cultura. Por eso la importancia de la escuela histórica. Que culturalmente, lo dijimos ayer, estas mujeres eran sacerdotisas de la diosa Diana en Éfeso, se convirtieron al Señor y pensaban que iban a ejercer el sacerdocio, que iban a poder hacer una equivalencia y que en la iglesia evangélica o cristiana Dios le iba a tomar en cuenta eso. Entonces Pablo ataca eso diciendo, no permito. Claro. O sea, ¿qué tenemos que aprender nosotros de esto? Bueno, que la Biblia tiene verdades circunstanciales y la Biblia tiene verdades trascendentales. Que Pablo dijo esto en un momento circunstancial, se lo dijo a una iglesia en específico, pero no lo podemos tomar como una doctrina para aplicarlo a todas las iglesias. Claro. Y por último, tenemos dos pasajes de la Escritura que es muy importante, Carolina, que nosotros lo veamos. Este escrito, y yo insisto, debemos aprender a interpretar. Mira, si no podemos retener todo lo que estamos aprendiendo en esta mañana, por lo menos aprendamos lo básico de tomar en cuenta el contexto de lo que nosotros estamos enseñando. Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 12, el versículo 43, hiper famoso en el pueblo cristiano. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre y anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla, entonces dice, me volveré a mi casa de donde salí, y cuando viene la halla desocupada y barrida. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y son peores posteriormente, o sea, el estado postrero del hombre, que la primera. Sí. ¿Correcto? Entonces hay gente que dice, hermano, si usted se sale de la iglesia, ay, después le va a pasar 7 cosas peores. 7 espíritus más. Todo eso lo hemos escuchado y eso se enseña en nuestros púlpitos. Sí. Ya va. Pero ya va, pastor, la Biblia dice que el espíritu inmundo que sale del hombre, sí, yo no estoy negando que no lo dice, pero tú tienes que tomar en cuenta varias cositas. La primera, ¿a quién se lo dice? Entonces, yo no puedo leer Mateo 12, 43 al 45, donde lo dice, sin tomar en cuenta el contexto de lo que viene hablando. Dice, versículo 38, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos. Cuando tú comienzas a leer un versículo de la Biblia, y dicho versículo comienza con la palabra entonces, lo primero que tienes que hacer es seguir leyendo para arriba, porque claro, la palabra entonces me dice que hay una continuidad. Entonces, ¿de qué viene hablando él? Bueno, Jesús reprende a un endemoniado y los fariseos le dijeron, tú echas los demonios por Beelzebú porque tú eres el príncipe de los demonios. Claro. Entonces, ese es el contexto. Jesús les dice, bueno, si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién lo echan? Porque muchos de los hijos de los fariseos y de los escribas pertenecían a la comisión de los 70 que estaban echando fuera demonios. Y él les dijo, una casa dividida contra sí no permanece. Y le dijo, si yo soy Beelzebú y yo echo fuera a los demonios, entonces el reino de Satanás está dividido. Y los confrontó con eso. Al confrontarlo con esos, Jesús le dice en el verso 37, porque por tus palabras serás juzgado y por tus palabras serás condenado. Verso 38, entonces respondieron algunos de los fariseos y de los escribas y le dijeron, maestro, queremos ver de ti señal. ¿Quiénes le preguntaron? Los fariseos y los escribas. Y Jesús les respondió, generación mala. ¿Cómo los llamó? Generación mala. ¿A quiénes? A los fariseos y escribas. Exacto. A ellos les dijo generación mala. Vamos a grabar esa parte. Claro. Los está identificando como una generación mala. Le dice, generación mala de adúltera. Ustedes demandan señal, mas señal no se les dará, sino la del profeta Jonás, que es la señal de la resurrección. Sí, exacto. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Cómo estuvo Jonás? Muerto. ¿Cómo estará el Hijo? Muerto. La señal de la resurrección. Y les dice en el 41, los hombres de Nínive
se levantarán en el juicio con esta generación. ¿Con cuál? Con esta, con ustedes, con los fariseos y los escribas. Se levantará con esta generación y la van a condenar. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. O sea, cuando Nínive tenía a Jonás, se arrepintió. Sí. Y ustedes tienen más que Jonás en este lugar, refiriéndose a él. Claro. Y me están pidiendo señal. Sí. Y después les dicen el 42. La reina de Saba se levantará en el juicio con esta generación, con ustedes, escribas y fariseos, y la van a condenar. ¿Por qué? Porque vino de los confines de la tierra, oyendo la sabiduría de Salomón, y creyó. Y he aquí más que Salomón en este lugar. O sea, yo... Sí. Exacto. Yo soy más que Salomón. La reina de Saba creyó, no pidió señal. Ustedes me tienen a mí aquí, que soy más que Salomón, y me piden señal. Cuando vayamos a juzgar a Nínive, a la gente de Saba, ellos los van a condenar a ustedes, generación. 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, y ahí se mete, es una continuidad. Esa regla se llama la hilación del pensamiento, la vamos a explicar mañana, sí, nos queda un minuto. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre y anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla, entonces dice, me volveré a mi casa de donde salí, y cuando viene la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va, trae consigo otros 7 espíritus peores, y entrados moran allí, y el estado postrero viene siendo peor que el primero. Punto y seguido, así también le acontecerá a esta mala generación. Así es. A esta generación mala. Es decir, a quienes les puede suceder eso, era a los escribas y fariseos que estaban rechazando el ministerio de Jesús, y que cuando Jesús no estuviera, ellos iban a caer en un estado peor del que ya estaban, y le puso el ejemplo del espíritu inmundo. Entonces lo aplican a los está diciendo a qué generación le podía pasar eso. Es a esa mala, dice a esta que no creyeron en Jesús, pero no se lo podemos aplicar a los evangélicos. Claro, porque después que tú has creído en Jesús, ¿qué te puede separar del amor de Dios? Claro, pero eso ya es justicia. Sí. Tú lo estás diciendo porque lo sabes. Sí. Pero ahorita toma en cuenta solamente la interpretación. ¿Quién es la mala generación? Los fariseos y los escribas. ¿Y a quién le va a acontecer esto? A ellos. A esa mala generación. Claro. Entonces no se lo aplique jamás a nadie. Así es. Porque interpretas de manera equivocada. Por eso la importancia de la exégesis. La exégesis es buscar, excavar, desmenuzar el contenido del texto. 8:43, ya vamos a una pausa. Al regreso nos metemos en lo del matrimonio, que tú me lo preguntaste ayer. Sí. Cuando Pablo hablaba por consejo y por mandamiento, para que la gente vea la inspiración. Y hablamos de algunas recomendaciones para la interpretación, y mañana terminamos. Sigue con ustedes, Reflexiones, con los pastores Andrés Noguera y Carolina de Noguera. Bueno, y continuamos en tu programa Reflexiones con este tema tan interesante como es poder entender, escudriñar la palabra de Dios y aprender a interpretarla de manera literal, de manera histórica y social, en todos los ámbitos, gramática. Es importante todo. ¿Por qué es tan importante usar la gramática? Porque fíjate, hay gente que habla de los tipos de fe. Sí. No, pero los tipos de fe, ya va. Utiliza la gramática. Baja a Hebreos, capítulo 11. Dice, es pues la fe. Entonces, nada más ahí. Sí, la es un artículo determinado. Claro. Es una. Cuando tú dices la casa, te estás refiriendo a una. Porque no dicen las feces. Exacto. Si hubieran tipos de fe, o hubieran varias fe, el versículo no dijera la fe, sino dijera las feces. Claro. Pastor, pero entonces no hay varias fe. No, hay una sola. Sirve para salvar, sanar, prosperar, reprender, ejercer autoridad. Eso es para lo que me sirve la fe. Claro. Entonces, cuando tú utilizas la gramática y ves que el artículo determinado la, ya te dice que es una. Entonces no hables de feces. Claro. Porque no existen las feces. Es la fe. Correcto. Pistis del griego, emuná en el hebreo, que ambas culturas lo interpretan muy diferente. Sí. Porque el griego meditaba en lo que decía la escritura, y el hebreo
obedece a lo que dice la Escritura. Es Así diferente. es. Por eso, para nosotros los cristianos, debemos tomar más en cuenta el emuná, que es el término en hebreo de fe, que el pistis, el término en griego de fe. Entonces, cuando tú le haces una interpretación gramatical a la Escritura, ya no tienes que irte más lejos. Si aquí Claro. dice la fe, es porque la fe es una sola. Claro, o sea Correcto. que cuando hacemos una exégesis debemos usar preguntas generales y específicas. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué? ¿Para qué suceden todas estas cosas? Para poderle dar una interpretación, recordando que las escrituras también pues fueron escritas en diferentes culturas, traducciones. Entonces es importante entender lo que se quiso decir. Bueno, y vamos a hablar lo de lo del matrimonio. Sí, muy importante, mira. Cuando la gente va a 1 Corintios capítulo 7, no es que vamos a hablar lo del matrimonio. No, exacto. El tema de la escritura es lo del matrimonio, pero hay gente que dice, pero toda la escritura es inspirada por Dios. Claro, Timoteo 3:17 lo dice, que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, corregir, redarguir e instruir. Claro. Eso no lo estamos poniendo en duda. Para nada. Pero, aunque toda la escritura es inspirada por Dios, hay cosas que salieron del corazón de Dios y Dios lo inspiró para que se escribiesen. Y hay cosas que hombres dijeron y Dios lo inspiró para que se registrasen. Exacto. Es decir, si Pedro dijo, el gato tiene 3 patas, Dios puede haber inspirado al autor para que escribiese lo que Pedro dijo. Porque Pedro lo dijo. Entonces, ¿es verdad lo que Pedro lo dijo? Es verdad. Pero ¿es verdad lo que Pedro dijo? No es verdad lo que Pedro dijo. De hecho, el apóstol Pablo lo dice también. Es verdad que lo dijo, pero no es verdad lo que dijo. Pregunto, ¿la serpiente le dijo a la mujer que comiera del árbol y no moriría? Le dijo eso. ¿Es verdad que se lo dijo? Se lo dijo. Pero lo que le dijo es verdad. Que si comiese del árbol moriría. ¿Es verdad, Claro. es verdad eso? ¿Que si comía no moría? No, no era verdad. Ajá, pero lo que ella le dijo, ¿es verdad que lo dijo? Sí. Óyeme bien el juego de palabras. Sí, sí. ¿Es verdad que se lo dijo? Sí. Sí. ¿Es verdad lo que le dijo? No. No es verdad. Claro. Ah, pero está inspirado. Entonces, y es palabra de Dios, pero está inspirado como registro. O sea, escríbase lo que la serpiente le dijo. ¿Cómo? No que lo que la serpiente le dijo es verdad. Claro. Entonces, no podemos leer todo como que fuera Y verdad. es de una manera Dios mostrarnos el engaño del enemigo. En el sentido de lo cuando le dice una cosa que Dios no le dice. Sí, mi amor, pero vamos a Ah, meternos ok. en lo de la interpretación. Dale. O sea, ahorita lo importante es que la gente entienda no por qué se dijo sí. que va a engañarla, pues entonces Sí. nos vamos a ir más, Más sino adentro. que la gente diga, oye, sí lo dijo, pero lo que dijo no es así. Exacto. En cuanto a las cosas que me escribiste, porque hay 2 tipos de inspiración, y eso es lo que Ujú. queremos ver. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido, dice el verso 2. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Eso lo está hablando Pablo. Verso 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. Los que me están oyendo, ahorita ahorita el tema no es doctrinal. Eso lo podemos hablar en otro momento, que es esto de que el cuerpo, que la mujer, que la marido. Ahorita lo importante es que vean la inspiración para que sepan interpretar. Verso 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volveros a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Verso 6. Mas esto digo por vía de concesión, no mandamiento. Exacto. O sea, esto que voy a decir ahorita no es mandamiento, es concesión. Exacto. Voy aquí. ¿Por qué Pablo hace referencia a eso? Porque el mismo Espíritu Santo que lo inspira para escribir, le dice, lo que vas a escribir no es mandamiento de Dios,
te estamos dando el consentimiento por concesión, por permiso. Te vamos a permitir que lo digas, pero ojo, no es mandamiento. Entonces Pablo en el verso número 6 aclara y dice, esto que voy a decir no es mandamiento, es que se me está permitiendo decirlo. ¿Correcto? Sí. Y comienza. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, es decir, que no se casaran. Pero no puede ser un mandamiento. Porque si fuese un mandamiento, contradice el principio, claro. No es bueno que el hombre esté solo. Exacto. Dice, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Unos a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando. Ya va. Pero tú no vienes hablando es por concesión. Exacto. Ahora porque dices mando. Pero como el Espíritu es el que inspira, mira esto. Mando, coma, y dice, no yo, sino el Señor. Entonces, vengo hablando por concesión, pero como lo que voy a decir ahora es mandamiento, aclaro que no soy yo, sino es el Señor. Entonces, aquí están hablando los dos. Unas cosas las decía por mandamiento y otras cosas las decía por concesión. Mira cómo cambia la inspiración. Sí. Y dice, mando, coma, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casarse o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, y va a volver a hablar por concesión, dice, y a los demás, digo yo, no el Señor. Claro. Fíjate cómo él viene hablando por concesión, y en una de esas le toca decir un mandamiento, y dice, ojo, no yo, sino el Señor. Da el mandamiento, y después va a seguir hablando por concesión, y dice, pero esto lo digo yo, no el Señor. Exacto. Bueno, Carolina, y nuestros amigos que ya terminó el programa, la Biblia está llena de eso. De cosas que hablaban los hombres porque ellos lo pensaban y de cosas que hablaron los hombres porque Dios lo dijo. Así es, así es. Eso es importante pues que lo sepa mucha gente, porque hay personas que dicen, ay no, pero es que eso lo escribió un hombre. Por decirte algo, hay gente que no, pero que la Biblia, ay no, la Biblia la escribió un hombre, sí, pero fue inspirada por Dios. Y cuando tenía que intervenir el humano, pues fíjate el ejemplo tan grande y tan bonito que aparece ahí con el apóstol Pablo. Y cómo, exacto, y cómo la Escritura lo permite. O sea, lo permite para que lo veamos y para que sea nuestra enseñanza. Exacto. Entonces hay muchas cosas en la Biblia que están registradas porque se dijeron, pero no por el hecho de que se hayan dicho, es verdad lo que se dijo. Exacto. Muchas cosas se dijeron por mandamiento. Aquí Pablo lo está diciendo. Esto lo mando yo, no el Señor. Esto no es mío, esto es de Él. Pero hay otras cosas que son mías, digo yo, no el Señor. Exacto. Ahora que después vamos a ver cuál es el contenido, cómo se enseñan los 5 estados civiles y otras cosas más. O por ejemplo tú ahorita cuando dijiste, bueno, pero es que el Señor dijo esto para que no fueran engañados. Sí, después le podemos empezar a sacar las otras interpretaciones, que las hay. Lo que es la enseñanza como tal, la doctrina, cuál es lo importante para mi vida espiritual, el no ser engañado. Pero es importante que hoy la gente pueda ver, wow, no puedo interpretar la Biblia como un sencillo libro sin utilizar las reglas, sin utilizar la interpretación, sin utilizar la gramática, sin hacer los signos de puntuación. Mira lo importante ahí, mando, coma, no yo, coma, es el Señor. Porque si tú vienes hablando por consejo, tú no tienes por qué mandar. Claro. Porque a ti se te dio la hablar por concesión, no por mandamiento. Exacto. Y él mismo lo aclara, voy a hablar por concesión, no por mandamiento. Entonces, ¿ves ahí un cambio de la inspiración? Bueno, nosotros tenemos que darnos cuenta de estas verdades, porque a veces leemos a Job, y como Job dijo que Dios daba y que Dios quitaba, bueno, hoy en día cuánta gente no pierde la vida y los familiares se enluchan con Dios y dicen que Dios se los llevó, que Dios se los quitó, y la gente está pensando que Dios está llevando a la gente y no es Dios. Exacto. O cuando dicen, Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Sí, en tercera
Eso tampoco es así. Eso está en tercera de San Nicolás. O no se cae una hoja de un árbol sin que el Señor sepa. Tampoco es lo que quiere decir la palabra o lo que dijo la palabra. Entonces es tan importante estas reglas de interpretación, este tema, el estudiar, el escudriñar, el buscar esa ciencia que nos permite estudiar los registros de las escrituras, su historia, dónde se escribió, si es para nosotros, si fue circunstancial. Son tantas las cosas que debemos aprender de parte de Dios y poderla interpretar para darle el mejor uso que Dios quiere que esa palabra sea viva y eficaz en nuestras vidas. Mira, vamos con tu reflexión. Sí, rápidamente. Sigue con ustedes, Reflexiones, con los pastores Andrés Noguera y Carolina de Noguera. Mañana continuaremos reflexionando acerca de este tema de la interpretación de las escrituras. 8:58 de la mañana estuvimos trabajando para ustedes en la gerencia de producción Oliver Noguera, en la dirección general el pastor Andrés Noguera, en los controles Saúl Hernández y frente a los micrófonos Carolina de Noguera y Andrés Noguera. Será hasta mañana. Bendiciones, Venezuela.